Hospital Especializado San Juan de Dios. Familia juanderiana, muy buenas noches y bienvenidos a nuestros programas de salud del día. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos y por seguirnos siempre en esta intención de promocionar la salud. Vamos, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Para nosotros es un placer y como siempre poder contar con su presencia. Nos encantan sus opiniones, sus comentarios. Por favor, déjenos por debajo si es que tienen algún tema que quisieran que lo podamos tocar con todo gusto. Pues ahora tenemos a dos invitados muy importantes. Les vamos a presentar pues Sebastián Hernández y Sofi Morales. Ellos son nutricionistas del Hospital Especializado San Juan de Dios y hoy nos van a mostrar un tema importantísimo. Sebas, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, familia juanderiana. El día de hoy tenemos un tema muy importante como es la nutrición y la importancia de la nutrición en la salud mental. Estamos aquí junto con Sofía Morales, la misma que vamos a interactuar los dos con este tema importante. ¿Sí, Sofía? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto también poder acompañarles aquí en este tema muy importante que es la salud mental y que a todos nos interesa. Así es. Y bueno, yo quiero primero agradecer porque tenemos un equipo de nutrición exclusivamente para lo que son estos desafíos en cuanto a la salud mental. Al nosotros trabajar justo en un hospital en que se enfoca en tratar de orientar y enfatizar cuáles son los beneficios y cómo tenemos que hacer la prevención en cuanto a la nutrición. Nosotros tenemos que saber que existen alimentos que van a favorecer nuestro estado mental, que nos van a dar un poco más de tranquilidad. Existen también alimentos, por otro lado, que nos podrían perjudicar y alterar. Tal vez, Sofi, ¿nos puedes hablar un poquito más de este tema? ¿Qué alimentos son tal vez los más recomendables para tratar de encontrar este modo zen, se podría decir? Claro, primeramente debemos saber qué es la nutrición y qué es la alimentación, ¿no? Una buena nutrición comprende todos los procesos metabólicos, biológicos de esta excreción de nuestro cuerpo, ¿no? Y en base a varios grupos de alimentos, que son los grupos constructores, protectores, reguladores, que encontramos dentro de la pirámide alimenticia y también dentro del plato saludable, que generalmente lo conocemos, ¿no? Dentro de ellos existen verduras, vegetales, existen también vitaminas, minerales que encontramos dentro de lo que son las frutas, que nos ayudan tanto a nuestro sistema inmunológico y también a nuestro sistema nervioso, todo lo que son las grasas naturales, poliinsaturadas, ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6. ¿Sebas? Bueno, acotando lo que nos dice Sofi, tenemos que tener en cuenta que hay a nivel de la población hay un conocimiento distorsionado en cuanto a lo que es nutrición y alimentación. Son dos temas diferentes. La nutrición es un proceso biológico interno y la alimentación, en cambio, es un proceso externo, donde yo elijo lo que voy a consumir. Partiendo de este tema, si hablamos de salud mental, primeramente en la población debe existir lo que es la educación, ¿sí? La educación alimentaria nutricional para nosotros poder saber escoger adecuadamente lo que nuestro cuerpo necesita. Por eso les invitamos, querida familia juanderiana, agreguen su cita aquí en el Hospital Especializado San Juan de Dios, donde les podemos dar una buena atención, ¿sí? En todos los parámetros, ya sea antropométrico, dietético, clínico y la valoración nutricional completa. Entonces estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. En cuanto tenemos que saber que aquí tenemos pacientes psiquiátricos, tenemos pacientes geriátricos, los mismos que nosotros interactuamos primeramente con una valoración inicial exploratoria, ¿sí? Porque son diferentes casos de un paciente con problemas digestivos, pacientes con problemas metabólicos, pacientes con Alzheimer, Parkinson, que se debe trabajar de diferente manera. Tomando en cuenta el pilar fundamental, la valoración antropométrica, ¿sí? El peso, la talla, circunferencia de la cintura, masa muscular, masa grasa, y partiendo de eso nosotros podemos observar si está dentro o no dentro de un porcentaje adecuado de masa muscular, grasa, y si el índice de masa corporal está dentro de los parámetros adecuados. Tenemos que tomar en cuenta también que un paciente geriátrico se compone a partir de los 65 años en adelante, donde el índice de masa corporal va a cambiar de un paciente adulto joven, adulto maduro, va a cambiar. Entonces, esto lo realizamos aquí con una balanza de bioimpedancia, tenemos una balanza profesional, la cual nos va a dar estos valores propicios para un control adecuado. Entonces, así es como estamos trabajando aquí dentro del Hospital
Qué interesante porque, como bien has dicho tú, es diferente alimentar a una persona joven, a un niño y a un adulto mayor. Y tomando en cuenta que algunas de estas poblaciones están sufriendo de algún tipo de patología mental, incluso en ese punto la alimentación se tiene que modificar para que sea la más adecuada, la más apropiada, con esto refiriéndonos a que un paciente, por ejemplo, adulto mayor con un problema de demencia o con un trastorno depresivo pueda hacer que no sienta las mismas ganas de alimentarse que otra persona. Y asimismo un paciente con una enfermedad mental puede hacer que pierda el gusto por ciertos alimentos, pero sí de gusto de otros, que además lo puedan ayudar a mejorar su estado nutricional. Sofía, en ese punto, ¿cómo, por ejemplo, un paciente joven que pudiera tener alguna enfermedad de tipo mental, cómo lo abordan ustedes para poder llevar a su mesa un alimento que sea nutritivo, pero que también sea del gusto del paciente? Ya, muy bien. Primeramente, sabemos que nuestro cerebro requiere de una demanda energética de un 20 o 27% del requerimiento total de las calorías, ¿no?, que se consume a través de los alimentos. Entonces, en este caso, una alimentación, un problema depresivo, en este caso un problema neuronal, viene ya desde la niñez. Primero desde la niñez, ¿por qué? Porque existen varios ácidos o elementos trazas que son necesarios cuando el niño nace hasta cuando está en una etapa de adultez, ¿no? En este caso el DHA, que es la madre que contiene la leche. Es muy importante que siga un proceso, ¿no?, desde la lactancia hasta la edad que se encuentre, ¿no? En este caso es muy importante ver las características organolépticas de cada alimento. Todo es visual, todo es olfativo. Entonces, en este caso, tienen que estar los 3 grupos de alimentos. En este caso, tiene que haber, para un paciente que tiene un problema mental, necesitamos complejo B. Los alimentos de complejo B se encuentran generalmente en todo lo que es integral. Todo lo que es integral ayuda para establecer el sistema neurológico, para modular también lo que son los nervios, todo lo que tiene fibra. Eso va a ayudar bastante. Por otro lado, las vitaminas y que se encuentran dentro de las frutas y los vegetales. ¿Por qué? Porque también son precursores para que puedan sintetizar la dopamina y la serotonina que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, ¿no?, para realzar el estado de ánimo. Generalmente los pacientes que sufren de algún trastorno depresivo, es necesario que consuman triptófano. El triptófano se encuentra en el chocolate negro, chocolate amargo. El chocolate es muy bueno porque les ayuda a elevar los niveles de serotonina y dopamina. Por otro lado, también la sandía y también el plátano. A generar esas endorfinas con el chocolate. Pero además, en el caso de los pacientes mayores, por ejemplo, sabemos que hay algún tipo de demencia, de algunas demencias que pudieran estar asociadas también con deficiencias de ciertas vitaminas, como lo dice Sofía. Entonces también podemos pensar que hay ciertas patologías mentales que pudieran estar empeorándose por esta deficiencia de alimentos. En el caso de ellos también se tiene que hacer algún control nutricional como anexo a pacientes con demencias, como para también dar ese soporte nutricional. Claro, dentro de la valoración del adulto mayor, como hablé anteriormente, a partir de los 65 años, lo que se tiene en cuenta son 4 valores dentro de la composición del estado nutricional, como es abordar el manejo dietético, abordar el manejo antropométrico, abordar el manejo clínico con su enfermedad de base y abordar el manejo bioquímico, ¿sí? Para mí es muy importante realizar unos exámenes de laboratorio para ver cómo, por ejemplo, si está el paciente con anemia, no existe solo una anemia por deficiencia de hierro, la que se da más del 80% de la población adulta mayor, sino anemia por deficiencia de vitamina B12, la cianocobalamina, o también anemia por deficiencia de vitamina D, que es el ácido úrico. ¿Cómo yo puedo valorar a través del volumen corpuscular medio haber sido una anemia microcítica, megaloblástica, y de esa manera poder tratar, ya que existen diferentes, no se puede llegar a su enfermedad de base cuando viene con este tipo de anemia, más que por este tipo de examen. ¿Cómo más nosotros podemos abordar? En el consumo de yodo en la alimentación. A nivel de la parte central del Ecuador, anteriormente existía lo que es el bocio endémico, que era por deficiencia de yodo en la alimentación. Entonces, como habló Sofía anteriormente, la malnutrición, la composición, lo que se conocía anteriormente como el cretinismo, viene a partir de edades tempranas. Entonces se va detectando a medida de
Y bueno, muchas gracias, Sebas. Perdóname que te corto un segundo, pero tenemos que volver en breve con estos mensajes comerciales. Familia Cotidiana, volvemos con este equipo de nutrición del Hospital San Juan de Dios. Estábamos conversando acerca de los alimentos que pueden influir en todo lo que serían los trastornos mentales, las enfermedades mentales, y cómo podemos nosotros sobrellevarlos o al contrario, llevarlo muchísimo más a nuestras capacidades. Algo que nosotros estábamos notando y habíamos estado discutiendo un poco tras cámaras era que en este contexto de pandemia nos hemos visto encerrados, nos hemos visto en problemas de depresión, de no poder salir ni exteriorizar, y muchas veces incluso hasta de no poder salir a comer esos pequeños gustitos con nuestros amigos. Y sobre todo en el tema del teletrabajo, cuando llegamos a trabajar por altas horas en la computadora, y decíamos nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a coger y vamos a comprarnos los snacks, las papas fritas, o comida que tal vez no es beneficiosa, y al final, justo eso conversábamos, comemos y nos da sueño y al final nos rendimos. Entonces, tal vez, ¿cuál es ese consejo, Sofi, para cuáles son los tipos de alimentos que puedo yo utilizar durante el trabajo, durante estas pequeñas horas para poder mantenerme, y sobre todo en este contexto de que no puedo salir, cuál sería ese socorro nutricional para la persona? Claro, ahora les voy a dar un secretito. El secreto es la fibra y la grasa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos ansiosos, como lo mencionabas anteriormente, ¿qué es lo que buscamos? Cosas grasosas, cosas que nos llenen, que nos satisfagan nuestras necesidades. Y lo primero que encontramos es algo barato y algo que está al alcance de todos, que es comida chatarra o industrializada, alimentos que son altamente calóricos. El secreto aquí es consumir. Si es que tienes ansiedad, si es que sientes que no te llenas, trate de consumir alimentos que tengan grasas naturales, como que el aguacate. El aguacate es una buena opción, se pueden hacer en batidos. Si es que tienes ansiedad, si es que tienes ganas de comer algo, puedes mezclar aguacatito, puedes mezclar también platanito y alguna fruta y hacerte un batido. Es algo versátil. El aguacate no tiene un sabor ni salado ni dulce, es una fruta, entonces puede ser una opción. Otra cosa es consumir la fruta entera, la fruta como la manzana. No pelen la manzana porque ahí se encuentra la fibra. Eso nos va a ayudar a bajar también los niveles de ansiedad. Cosas integrales, o también si es que tienen la posibilidad de llevar algún fruto seco o en su casita, consuman de acuerdo a la cantidad requerida. Digamos, la almendra no es cuestión de meterse un puñado de almendra y comer todos los mix que vienen ahí, sino la porción es 6 a 8 gramos. Entonces, esta también sería una buena opción para poder calmar la ansiedad, buscar alimentos que contengan fibra, como el chocho, el tostado, alimentos que tenemos en nuestro Ecuador mismo y que pueden ser de beneficio para nuestro cuerpo, aportándonos calcio, aportándonos fibra, aportándonos grasas. Y justamente hablando de este tema de trabajo, ¿no? Porque hay algunas personas que por el teletrabajo están en casa y comen todo lo que está en su refrigerador. Otras personas que estamos trabajando dentro de nuestras unidades de trabajo, y pues a veces nos sucede personalmente, les decía, a mí me pasa que después del almuerzo, cuando como ciertos alimentos, tengo mucho sueño y se me dificulta un poco rendir en las tardes, que es cuando también tengo otro tipo de actividades. En estos casos, por ejemplo, nos decían ustedes, hay una gran diferencia en cómo rendimos según el tipo de carbohidrato. Sebas, ¿qué tipo de carbohidratos son los recomendables que uno debería consumir cuando uno tiene alguna actividad en la que tiene que rendir, por ejemplo, después de la tarde, para que en el almuerzo nuestros queridos amigos de la familia Cotidiana están viendo y ellos también puedan elegir mejor el tipo de alimento que ingieren en los almuerzos en el trabajo? Bueno, partiendo de este tema, debemos saber primero qué es el concepto de carbohidrato. El carbohidrato es la principal fuente de energía en mi organismo, ¿sí? 1 gramo de carbohidrato me aporta 4 kilocalorías, ¿sí? Por 1 gramo. Entonces, partiendo de esto, se relaciona en dos tipos: los carbohidratos simples, ¿sí? Y los carbohidratos complejos. Entonces, los carbohidratos simples ingresan al organismo y se absorben rápidamente. Entonces, yo, por ejemplo, en la casa me tomo un vasito de café, me consumo un pan blanco,
de la casa acá llego y se consumía. Entonces, por ende, yo ya tengo sueño que se conoce como el retraso postprandial, ¿sí? Porque toda la sangre se concentra a nivel del organismo para absorber los nutrientes en la digestión. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Consumir el tipo de hidratos de carbono complejos que son compuestos de fibra. Que tenemos dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Aparte de darnos mayor saciedad, se trabaja también en este proceso en pacientes con diabetes, ¿sí? Para impedir la hipoglucemia, ¿sí? Entonces, también es importante el tipo de fibra soluble. ¿Y esta fibra soluble en qué alimentos podremos encontrar? El tipo de fibra soluble encontramos en todo lo que, como nos mencionó Sofi, no hay que pelar el alimento, ¿sí? O sea, en la cáscara se encuentra este tipo de fibra. ¿Cuánto de fibra debo consumir al día? Debo consumir 30 gramos al día. En representación gráfica, ¿cómo lo hacemos? La porcioncita de las dos manos unidas es la porción de fibra de vegetales que debo consumir, ¿sí? Entonces, de 2 a 3 porciones de vegetales al día nos aporta la fibra adecuada. 2 en forma cruda en ensaladas y una puede ser en las sopas. De la misma manera, ¿dónde más encontramos en las frutas? Lo recomendado es de 3 a 5 frutas al día variadas, ¿sí? Entonces, ahí encontramos el tipo de fibra. Y algo de lo maravilloso que es la nutrición es que nosotros podemos portarnos creativos. No es solo el hecho de decir, ok, solo voy a comer esta porción, esta fruta, voy a comer tal vez, tenemos que combinarlo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un profesor justo de nutrición que me comentaba y me decía, primero tienes que, para que la persona se sienta contenta, feliz de que va a comer un alimento, tienes que hacer un plato multicolor, ¿sí? Entonces, claro, tu porción de carne, como bien lo mencionas, tu porción de verdura, y muchas veces se sataniza mucho el carbohidrato, ¿no? Entonces decimos, claro, los carbohidratos son los que engordan, no, pero los carbohidratos son esa parte Y dejamos de comer, y eso es la principal fuente de calorías para tener energía, ¿no? Así es. Entonces, claro, hay que saber comer. Y lo maravilloso de poder vivir en Ecuador, como ya lo mencionaba Sofi, es que nosotros tenemos esta capacidad, esta diversidad de poder encontrar frutas por donde queramos. Incluso cuando uno sale a caminar puede encontrar frutas en árboles y es algo muy lindo. Es algo muy lindo. Y algo importante que justo mencionaba, Sebas, retomando un poquito el tema, es que nosotros hacemos una individualización con el paciente y nosotros tenemos que ver cuáles van a ser sus requerimientos. Y justo en este contexto de tal vez individualizarlo, muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen estos problemas tal vez o de ansiedad por comer y tenemos problemas de sobrepeso, y tenemos también el otro extremo, ¿no? Pacientes que en realidad están pasando con problemas de tal vez esta mala o una mala percepción corporal, esta distorsión, este dismorfismo corporal, y en realidad empezamos en trastornos de anorexia y bulimia. Sí, y es un tema demasiado importante que creo que vamos a toparlo en episodios siguientes, pero sí quisiera saber, ¿qué hacemos con estas personas que tal vez tienen esta compulsión por comer? ¿O qué hacemos con estas personas que tal vez tienen este desagrado por los alimentos? ¿Cómo yo puedo abordarlos? ¿Y cuáles serían los alimentos propicios como para sentir una saciedad y como para tal vez estimular un poco la alimentación? Sebas, tal vez no puedes llegar con eso. Claro, bueno, actualmente aquí al ser un hospital especializado y tenemos el área de psiquiatría, hemos tenido diferentes casos en los que se ha trabajado con paciente joven más, en lo que es anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, que son trastornos alimentarios que vienen desde temprana edad. ¿Por qué se da este tipo de trastornos? Uno de los principales causas o motivos es el medio visual. Hoy en día está atacando mucho los medios visuales, Facebook, diferentes temas donde se da un conocimiento errado de cómo debe ser una dieta. Sí, el concepto de dieta es un modelo diferente que se acopla a la persona, a cada uno, sea en el adulto mayor, ya sea en el niño, en la madre embarazada, en cualquiera de los grupos poblacionales. ¿Sí? Dieta, tomen en cuenta, familia Juan de Diana, dieta no es matarme de hambre. Dieta es yo fraccionar todos los grupos de alimentos. Entonces, ¿qué es por lo que pasa este tipo de trastornos? Porque la gente tiene un desconocimiento, ¿sí? No conoce adecuadamente lo que es un modelo de dieta correcto y al desconocer se crea una idea, una fantasía de cómo debe ser o a qué debe llegar. Entonces, el 70% de este trabajo es a nivel psicológico, junto con el equipo multidisciplinario médico, nutricionista, psicólogo, para dar un buen manejo en cuanto
a este abordaje. ¿Cómo se trabaja? En breve resumen que estaremos topando posteriormente. Este tema es variando la alimentación, fraccionando, educando, dándole a conocer las ventajas y desventajas de lo que va a traer consigo. Así es. Bueno, familia Juan de Diana, creo que en un momento vamos a continuar justo con Sebas, explicándonos un poco más acerca de cuáles van a ser los alimentos que debemos consumir apropiadamente. En un momento continuamos. Y las enfermedades mentales. Pero decíamos justamente que hay un tema muy importante que se suele olvidar o se suele separar de la dieta, de la nutrición, de la alimentación, y es la hidratación. Y justamente por eso queríamos preguntarle a Sebas el día de hoy, ¿qué tan importante es hidratarse adecuadamente? ¿Cuáles las cantidades que uno debe ingerir? ¿Y cómo podemos nosotros aconsejarles a nuestra familia Juan de Diana acerca de la hidratación adecuada? Ya, bueno, dentro del proceso, hablando de nutrición, la hidratación es un ejemplo muy importante que cabe recalcar en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nosotros como nutricionistas abordamos cuántos ml de agua necesitamos? Hacemos relación a una caloría por un ml. Por ejemplo, para un adulto joven se han visto en el etiquetado nutricional también, que es un tema que hablaremos en próximos episodios. Nos dice dieta de 2000, basada en 2000 kilocalorías, que es para una persona normal, joven, adulta joven. Sí, entonces, si nos dice 2000 kilocalorías al día, y yo digo 1 ml por kilocaloría, debemos consumir 2000 ml de agua, que son 2 litros, o lo que se conoce en la pirámide alimentaria o en la dieta mediterránea, con 8 vasos de agua al día. ¿Cómo les hago relación a los pacientes cuando asisten a consulta? La alimentación se va a hacer con la mano nutricional. 5 deditos, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, merienda. Por cada dedito un vasito de agua. Otro vasito de agua al acostarnos, sigue otro vasito de agua al levantarnos para activar todos los órganos y sistemas. Y un vasito a lo largo del día es la manera como se educa adecuadamente para el consumo de líquido. ¿Y la hidratación es necesariamente solamente agua pura o puede ser jugos, batidos? ¿Qué tipo de líquidos son los que tienen que ver con la hidratación, además de los de la alimentación? Cuando hablamos de líquidos o hidratación, tenemos diferentes bebidas. Tenemos bebidas isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Partiendo de esto, del tema que me dice hidratación, el tipo isotónico es que yo necesito la agua en su forma natural, es la que más me hidrata. Si yo me como una bebida con azúcar, el azúcar impide que la célula absorba el líquido en la alimentación, lo que son bebidas hipertónicas que utiliza el deportista. El deportista se hidrata, el deportista también consume el azúcar del líquido, obviamente porque está en actividad. Pero si yo quiero hidratarme, el agua de soporte natural es el mejor medio. Sabemos que el 75% de nuestro peso corporal es líquido, el cerebro casi el 90%, entonces el líquido es una parte importante a nivel nutricional. Entonces, de esa manera yo trabajaría. Claro, y bueno, entendemos que muchas veces por cuestiones laborales, la utilización de mascarilla, muchas veces nos impide la utilización, el tomar agua y estar hidratándonos correctamente. Yo he tenido casos de pacientes que ellos, por el miedo en el contexto de la pandemia, por el miedo de estar en el trabajo, de quitarse la mascarilla, no consumen agua. Llegan hasta altas horas de la noche sin probar un vaso de agua y de repente empiezan con problemas de salud. Empezamos con cefaleas, empezamos con dolores de espalda, dolores musculares, calambres. Y claro, justo como dice Sebas, tenemos nosotros que aprender un poco más acerca de esas bebidas, las isotónicas, las hipertónicas, cuáles son las que nos van a ayudar más, sobre todo a reponernos de una manera rápida y poder continuar en este sentido con lo que sería nuestro diario vivir, así es. Bueno, y creo que vamos a tener que abarcar muchísimo más
en cuestiones de tiempo en otros programas para tratar de especificar un poco más. Y de hecho creo que les agradecemos, chicos, esta oportunidad. Y para yo antes de poder hacer despedirnos eso. solamente tengo una última pregunta con respecto a la hidratación y es respecto a las bebidas energizantes, que son bastante comunes en las personas jóvenes, sobre todo como para rendir en el trabajo, pero ¿qué tan recomendable es hacer esto? ¿Cómo podría esto influir negativamente en una persona? En mi caso, personalmente, cuando yo ingiero bebidas energizantes, siento una taquicardia terrible y no me hace sentir bien, más bien me preocupa. ¿Te da ansiedad? ¿Qué opinas tú de eso, Sol? Claro, exactamente, las bebidas carbonatadas, las energizantes, generalmente la población consume más, ¿no? Primero para despertarse, el café también, las gaseosas. Estas bebidas no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque bien es cierto, pueden activarnos hace rato, pero como nos mencionaba Magus, te da taquicardia, hasta un exceso de estas bebidas pueden causar la muerte. ¿Por qué? Porque tienen altos contenidos de cafeína, de otras sustancias que son estimulantes para el cuerpo. Aparte de eso, en una bebida no es una cucharada de azúcar que te meten, sino son 8 cucharadas de azúcar de acuerdo a la bebida, ¿no? Aparte de eso, aumenta el sobrepeso y la obesidad en la población. ¿Por qué? Porque la gaseosa te da sed. La gaseosa no es que te tomas un vasito y ya estás, y quedas satisfecho, sino necesitas más y más y más. Y eso también te estimula que orines. Entonces, te deshidratas y aparte de eso, metes sustancias que no son buenas para tu cuerpo. Así que hay que también aprender a diferenciar entre qué bebidas me pueden ayudar y qué bebidas no me aportan mi salud. Qué gusto, realmente creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy, nos queda muchísimo más por conversar, pero para eso pues tendremos siguientes episodios, no se lo pierdan. Queremos hablar acerca de la bulimia, de la anorexia, que es muy importante. También creo que nos queda pendiente un poco más hablar ya de específicamente qué tipo de alimentos podemos utilizar en cada caso, pero pues queremos tenerles aquí, hacerles un compromiso para que vuelvan con nosotros y realmente agradecerles completamente. Sebas, qué gusto tenerte aquí. Sí, bueno, familia Juan de Diana, hablar de nutrición y es un tema muy intenso que abarca muchos ítems que estaremos hablando posteriormente. Familia Juan de Diana, no se olvide de visitarnos. Tenemos aquí diferentes áreas donde podemos ayudarles. Tenemos consulta externa también, que pueden agendarnos a los números que posteriormente estarán publicando para que se haga una valoración completa, para poderle educar, darle una buena consejería nutricional, ¿sí? De esa manera mejorar sus hábitos, su calidad de vida y por ende tenga una vejez digna, por favor. Sí, entonces, Sofi. Sí, igualmente para mí es un gusto y una delicia hablar de nutrición, estar acompañado también de profesionales expertos en la salud. No se olviden de visitarnos, como mencionaba Sebas, aquí les vamos a atender con mucho cariño, son parte de nosotros y estaremos esperándoles aquí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, chicos. Y sin duda, agradecer a todo el equipo que hace Salud al Día. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, familia Juan de Diana. Por favor, si es que tienen inquietudes, si es que quieren que topemos temas específicos para que podamos un poco satisfacer esta hambre de conocimiento, o si es que necesitan tal vez algún tipo de asesoría nutricional o un consejo en cuanto a la alimentación, pueden comunicarse con nosotros. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram, en nuestros canales de Spotify, y recuerden, familia Juan de Diana, que en el Hospital San Juan de Dios hacemos el bien. Bien hecho. Hospital Especializado San Juan de Dios.